Hola, muy buenas y bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas del cuestionario, parte del contenido del curso de métodos y técnicas de investigación social. A lo largo de nuestra vida, siendo niños, adolescentes, adultos, siempre hemos tenido experiencias con los exámenes, con las pruebas, con esa hoja de preguntas en donde se nos solicita llenar con unas respuestas específicas para que nosotros podamos completar este cuestionario. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos cuestionarios. No vamos a definirnos, vamos a comprender las técnicas que podemos utilizar, ya sea en nuestro salón de clases, ya sea como investigadores o en cualquier ámbito que podamos utilizarlos para que la información que vayamos a obtener sea la más fidedigna, la más veraz, la más acertada para nuestra investigación y para los fines que nosotros las vayamos a pretender. Muy bien, entonces, primero tenemos que definir qué es una técnica. Podemos ver varios dibujos, varias gráficas, vemos a un pintor, vemos a una persona con un libro, vemos a un deportista, vemos acá a una persona que dirige una orquesta, vemos a una tenista. Todas estas personas tienen algo en común, que para realizar sus actividades utilizan técnicas. Todos utilizan técnicas, incluso las personas cotidianas, para sus actividades cotidianas cepillarse los dientes, barrer, todo este tipo de cuestiones que realizamos día con día tienen técnicas. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Nos dice, es un conjunto de procedimientos y recursos que sirven a una ciencia o un arte. Estamos hablando de pasos ordenados. Estamos hablando de metodologías para poder conseguir un fin. Otra definición que nos puede dar la RAE es que es una pericia o una habilidad para usar una técnica. Debido a eso, ejemplificamos con las distintas profesiones para que podamos entender que todos aplicamos técnicas en nuestra vida y podemos aplicarlas inclusive a los cuestionarios. También la RAE en una tercera definición, ellos nos aportan tres, nos dicen es una habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Es una mejor manera, es una manera más eficiente, más fácil, ¿verdad? Una manera en la que podemos conseguir nuestro objetivo de mejor manera. Esas son las técnicas y estas técnicas se aplican a los cuestionarios. Tenemos que distinguir, ¿verdad?, que esto varía según dos ramas en específico. La primera, teniendo en cuenta el nivel de organización de la interrogante. Como todo en la vida tiene un orden y las interrogantes al momento de que las organicemos en un cuestionario tienen un conjunto de grupos a los cuales pertenecen. Estos grupos son los siguientes. La profesora Ana Delgado, una investigadora, nos va a hablar acerca de estos cuestionarios. El primer cuestionario sería el cuestionario estructurado. El segundo sería el cuestionario semiestructurado. Y el tercero sería el cuestionario no estructurado. El primero consiste en que la entrevista y las potenciales contestaciones se hayan establecidas y generalizadas, brindando al sujeto interrogado opciones alternativas de respuesta. Esto nos quiere decir que estamos hablando de un cuestionario que está muy bien organizado, que es riguroso, que tiene una estructura, una columna vertebral en donde nosotros podemos observar la jerarquía de las preguntas, podemos ver hacia dónde va la investigación debido a la estructura que este cuestionario tiene. Su siguiente ramificación, que sería el semiestructurado, varía un poco. Dice que se trata de la exhibición de un estandarte con los interrogatorios más importantes, pero no se apela a la rigurosidad ni al ordenamiento de las preguntas, como tampoco a la forma de enunciación en que se expongan las preguntas a desarrollar. Esto nos quiere decir que se nos brinda un poco más de libertad que en un cuestionario estructurado. No tiene esa rigurosidad que mencionamos. No se enfoca tanto en ver esta columna vertebral que mantiene un eje en el cuestionario, sino que es un poco más espontánea, un poco más libre, para que las personas, los que preguntan y los que responden, se sientan como en confianza, para que sea un poco más natural. Finalmente, el cuestionario no estructurado es el cuestionario que tiene una conformación predestinada a cuestiones universales, centralizadas en un argumento determinado de investigación y que le permita indagar y gozar de suficiente independencia y plasticidad en la enunciación de las preguntas. Con lo cual podemos entender que en este cuestionario
Ya no vemos la rigurosidad que en los anteriores, ya vemos la libertad, ya vemos la espontaneidad, ya vemos esa manera libre de poder preguntar, esa flexibilidad para la interacción y para que el cuestionario enuncie sus preguntas de la manera que la persona que está preguntando lo considere, sin establecer con anterioridad una planificación, sino que sea algo más espontáneo. Son tres maneras distintas de aplicar los cuestionarios a nuestras investigaciones. Además, tenemos que recordar que la formulación de las preguntas con respecto al sujeto interrogado no se ejecuta con una disposición rigurosa, sino que el orden que se desea realizar a la encuesta, teniendo la cualidad de la adecuación del vocabulario a emplear según el nivel de formación cultural o educativa que posea el entrevistado. Con lo cual, tenemos que usar un lenguaje que la persona entienda. No complicarle las cosas, no enredarle las cosas, ¿verdad? Queremos que los niños comprendan nuestros cuestionarios, queremos que las personas, los jóvenes nos comprendan. Y tenemos que usar un vocabulario que sea cultural, para que esto nos dé la mejor información posible. Bueno, hay dos maneras de exponer los cuestionarios. Hoy en día podemos ver los medios electrónicos y los medios impresos. Podemos resumirlo de la siguiente manera. Los que utilizamos en medios digitales como teléfonos, que los aplicamos en redes sociales como las encuestas de WhatsApp, de Facebook, de Instagram o de cualquier otra red social, en donde nosotros respondemos desde el teléfono, desde la laptop, desde una Smart TV, respondemos estas encuestas, estos cuestionarios que nos presentan, o puede ser impreso, que es lo que normalmente conocemos más como exámenes. Los vemos en los colegios, en las escuelas, en cualquier institución. Cuando a los niños, a los jóvenes, se les presenta una hoja y ellos responden de manera escrita, utilizando un lápiz, un lapicero, un crayón o un marcador. Son dos técnicas también para aplicar los cuestionarios, los medios electrónicos y los medios tradicionales. También tenemos que ver los datos que necesitamos en los cuestionarios y el anonimato que debemos de mantener. Tenemos que recordar que todo cuestionario suele constar de una serie de datos sobre la persona que lo está respondiendo. Constituyen una serie de categorías a tener en cuenta en la evaluación del programa de formación. Los datos relevantes: la edad, el sexo, el nivel educativo, la profesión, el lugar de la residencia, la clase social, de ingresos o cualquier otra categoría necesaria para la identificación educativa y social del encuestado. Necesitamos conocer estos datos para poder tabularlos, poder graficarlos, poder exponerlos, poder aplicarlo a la estadística inferencial, que es la que vamos a utilizar para presentar nuestros datos, pero sin descuidar el anonimato. Nunca ha de figurar el nombre como garantía para mantener el anonimato del cuestionario. En algunas ocasiones, las preguntas se refieren a otras personas, terceros, si podemos decirlo así. Puede ser la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, los miembros de una asociación, entre otras personas. Con lo cual, el anonimato es algo que nunca debemos de olvidar. Siempre tenemos que recordar el anonimato en nuestras técnicas de aplicación de los cuestionarios. Muy bien, al momento de redactar las instrucciones. A lo mejor cuando éramos niños no entendíamos las preguntas porque las instrucciones estaban mal planteadas. Por eso tenemos que ser claros al momento de que redactemos estas instrucciones. El doctor Alfred nos dice: es importante que antes de comenzar a responder el cuestionario figuren las instrucciones de cómo se ha de ir el cumplimiento de las respuestas. Las instrucciones se deben redactar con gran claridad y esmero. Lo que ya mencionábamos, tenemos que conseguir que nuestras instrucciones sean el camino que van a guiar a las personas a que no se desvíen y puedan responder el cuestionario de la mejor manera posible. La presentación del cuestionario. Al momento de que presentamos nuestros cuestionarios tenemos que tener 3 puntos esenciales. Primero, cuidar que sea legible. No debe caber lugar a que esto no se entienda. Debe de ser legible en todo momento. Segundo, que la respuesta puedan colocarse en el lugar adecuado. Tenemos que utilizar nuestro espacio de manera homogénea para que podamos administrar el espacio y no confundirnos con alguna casilla al momento que rellenamos un círculo, al momento que rellenamos con una X. Tenemos que utilizar
muy bien el espacio que nos han brindado. Y sin dar lugar a equívocos, como ya mencionábamos, pues que esto sea entendible para todas las personas. Al momento de la redacción también tenemos que tomar 4 puntos esenciales. La claridad en la redacción de las cuestiones es una condición tan exigible como difícil de conseguir. La pregunta ha de ser fácil, definida y adecuada al propósito que se persigue. Y finalmente, las frases deben ser cortas y las palabras de muy fácil comprensión para todos. Cuando redactamos los cuestionarios, estos cuestionarios deben de cumplir con estos requerimientos para que las personas lo respondan de manera eficiente y la información sea clara y se pueda utilizar para nuestras investigaciones. Finalmente, hay cosas que no debemos de realizar en nuestros cuestionarios, ya que sabemos que un cuestionario mal redactado siempre conlleva errores y siempre hace que la información no sea verídica y que todo el proceso se nos venga abajo. Entonces tenemos que tomar 4 puntos esenciales y uno final para que podamos, ¿verdad?, aplicar de mejor manera nuestros cuestionarios. Son técnicas que tenemos que tener en cuenta. El primero sería términos técnicos especializados. Tenemos que evitar utilizar palabras muy complicadas, a menos de que la persona que estamos entrevistando sea especializada y tenga un vasto conocimiento de la temática. Debemos de evitar utilizar palabras que están fuera del léxico popular para que las personas puedan responder, entender y así pues la información fluya en 2 vías. Tenemos que evitar las dobles negaciones. De ninguna manera podemos conseguir un no. Siempre tenemos que conseguir que las afirmaciones o las negaciones que estén en nuestro cuestionario tengan una justificación para que podamos determinar por qué se dan las respuestas. La vaguedad en las afirmaciones. Tenemos que recordar que no debemos de ser muy vagos, muy ambiguos y que estas preguntas que vamos a realizar sean objetivas y claras. Que la persona tenga muy bien entendido qué es lo que le estamos preguntando y así nos pueda responder de la mejor manera. Y finalmente, las alternativas no mutuamente excluyentes, que también son una base fundamental en todo cuestionario. Estos 4 anteriores evitan el último punto, que es que el desconcierto en las personas aparezca al momento de rellenar un cuestionario. Eso evita que la información no sea de la categoría que nosotros buscamos. Entonces tenemos que evitar estos puntos y tenemos que conseguir que nuestro cuestionario, aplicando las técnicas que ya vimos, cumpla con estos requisitos para que sea un cuestionario de calidad. Muy bien, gracias por tu atención. Espero que hayas aprendido algo acerca de las técnicas del cuestionario. Espero que podamos seguir compartiendo en futuras ocasiones y por cualquier tipo de dudas pues estamos en contacto. Muchas gracias por tu atención. Me voy a despedir con una frase que dice: se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant. Muchas gracias.